Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a tejer un hermoso elemento que se parece mucho a punto mota, pero con un toque especial. Es una técnica ideal para darle textura a tus proyectos de tejido y es mucho más fácil de lo que parece. Sobre las agujas voy a montar 7 puntos, 5 puntos según el patrón, más 2 puntos de borde. 2, 4, 6 y 7. Este elemento lo pueden insertar en cualquier lugar que tejen. O también voy a dejar link en la descripción de este video para que puedan ver cómo tejí este hermoso punto utilizando también este elemento, punto mota. Bueno, empezamos. Hay 8 vueltas que vamos a tejer. En la vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer, tejemos con todos los puntos al derecho. Punto de borde al revés. En la vuelta número 2 tejemos todos los puntos al derecho. Punto de borde al revés. Vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer, tejemos todos los puntos al derecho. Punto de borde al revés. Vuelta número 4, todos los puntos tejemos al derecho. En la vuelta número 5, punto de borde, paso sin tejer, 2 puntos al derecho. Aquí voy a bajar 3 vueltas, miren, 1, 2 y 3. Voy a introducir la aguja aquí, sacamos un punto largo, tiramos la hebra, aquí lo sostenemos con el dedo, ahí saqué un punto, hacemos lazada, 2, en total son 5 puntos. De nuevo, del mismo lugar voy a sacar un punto, lo voy a hacer bien largo, 3, lazada, 4, y voy a sacar un punto más, 5. Lo hacemos largo el punto, no lo hagan así cortito, punto largo. Ahora este punto lo sacamos de la aguja y destejemos estas 3 vueltas sin miedo, destejemos y aquí estos puntos se acomodan así. Sigo tejiendo 2 puntos al derecho y punto de borde al revés. En la vuelta número 6, punto de borde, paso sin tejer, tejemos 2 puntos al derecho. Estos 5 puntos tejemos al revés. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 puntos al derecho, punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 7 tejemos 2 puntos al derecho y ahora estos 5 puntos tenemos que tejer 5 puntos juntos al derecho. Este central, punto central, tercer punto, tiene que estar en el medio. Entonces aquí miren, un punto, 2, con la aguja derecha voy a tomar este tercer punto,
Voy a sacar primer punto y segundo de la aguja. Estos dos puntos pasan por detrás y este punto por delante. Devolvemos este punto sobre la aguja y ahora vamos a tejer 3 puntos juntos al derecho, perdón, 3 no, 5 puntos juntos al derecho. Ahí van 5 puntos. Tomamos los puntos por detrás. Y ahí resulta, miren, este punto en el centro. Sigo con 2 puntos al derecho, punto de borde al revés. Y última vuelta del motivo sería con todos los puntos al derecho. Bueno, corazones, miren qué bonito este punto mota. Lo podemos usar, este diseño, en cualquier prenda, ¿no? Bueno, espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.